Robert Lucioni, sigo hacia adelante, hacia la meta. Vamos a ver qué nos tiene que decir este hombre. Y cada vez que sale este hombre no nos da buenas noticias, así que vamos a ver. El texto que analizamos hoy es Filipenses capítulo 3, versículo 14, donde el apóstol Pablo le asegura a la congregación de Filipos que él no había perdido de vista su meta. A pesar de todos los problemas por los que estaba pasando, se mantuvo centrado en lo más importante, la predicación de las buenas noticias y su esperanza para el futuro. Bueno, es llamativo que lo más importante sea predicar, ya ni mantenerse firme, ni creer en Dios, ni que Dios sea algo importante para ti, ya lo más importante es predicar. Eso me gustaría saber en qué texto basan cuando los mandamientos es... o sea, no hay ningún mandamiento que sea predica. Hay mandamiento explícito de adorarás a tu Dios, querrás a tu madre y tu padre, no robarás, no matarás. Esos son mandamientos explícitos. Pero que predicar sea más importante que cualquiera de los mandamientos que Dios ha dado directamente, me parece presuntuoso por tu parte decirlo. Que esa es la labor más importante, pero bueno. ¿Y cómo nos ayuda esto? Veamos tres situaciones que estaban afectando a Pablo durante el tiempo en el que escribió su carta a los filipenses y que podían haberlo desviado de su meta. Veremos qué nos enseñan. Lo primero que analizaremos es el desánimo. Como sabemos, en aquel tiempo Pablo estaba bajo arresto domiciliario y por eso no podía hacer por Jehová todo lo que le hubiera gustado. Y parece ser que cuando Pablo escribió esta carta, ya llevaba bajo arresto 1 año o más. Pablo pudo haberse desanimado mucho por esto. Además, recordemos que para ese tiempo la congregación de Filipos había enviado a Epafrodito con un regalo para Pablo. ¿Pero qué pasó? Pues resulta que Epafrodito, que iba a animar a Pablo, se enfermó y estuvo a punto de morir, y claro, se deprimió. Así que ahora, en lugar de recibir ayuda, Pablo tuvo una preocupación más: cuidar a Epafrodito, ayudarlo. Estaba a punto de morir y se deprimió. Hombre, yo qué sé. No sé qué enfermedad tendría Epafrodito, la verdad. Creo que voy a ponerle a mi hijo Epafrodito. A recuperarse de la depresión y al final mandarlo a casa. Todo esto además de lo que él ya tenía. Y pensemos en los altibajos emocionales que quizás tuvo que pasar Pablo cuando estaba arrestado. Imaginémonos que alguien le decía: ya verás cómo pronto analizan tu... Imaginémonos como alguien lo dice. Aquí empiezan ya las elucubraciones de este hombre. Imaginad, esto no viene en ningún sitio, viene en nuestra imaginación. Al igual que en 1914, solo lo tenemos nosotros en nuestra cabeza. Pero bueno, a partir de aquí imaginad, esto no lo vais a encontrar en ninguna parte de las iglesias de la cristiandad, pero como nosotros tenemos la verdad absoluta, pues esto es lo que pasó, lo que digo yo. Caso, vas a salir dentro de poco y luego, ay no, lo siento, de momento tendrás que quedarte por un tiempo. Basado en experiencia real. Bueno, ¿nos identificamos con Pablo? Muchos hermanos se sienten emocional y físicamente agotados y angustiados por culpa de la pandemia. Algunos de ellos se sienten como si estuvieran bajo arresto en sus propias casas. Les parece que esto nunca va a acabar. Es como si diéramos un paso hacia adelante y 2 hacia atrás. No podemos hacer por Jehová todo lo que nos gustaría. Bueno. A ver, ¿que se escucha raro? No sé. ¿Se escucha raro? Dice, algunos se sienten encerrados en su casa por culpa de la pandemia, porque está claro, no pueden hacer por Jehová todo lo que les gustaría. Creo que una persona normal está más preocupado por a ver qué tiene para comer, o cómo va a llenar la nevera, o cómo va a pagar la factura, o cómo va a subsistir, más que darle a Jehová, que hacer por Jehová todo lo que pueda. Creo que en una pandemia donde hay muchos puestos de trabajo que se han perdido, donde hay muchísimos problemas, no es el dar todo por Jehová una de las prioridades. Yo diría, pero bueno, según este hombre, dar a Jehová todo lo que pueda es más prioritario que comer. Bueno, ¿qué aprendemos de Pablo? ¿Qué hizo él? Busquemos Filipenses capítulo 1, versículo 12. ¿En qué se centró él? Filipenses 1:12 dice: hermanos, quiero que sepan que mi situación en realidad ha contribuido a que se difundan las buenas noticias. ¿Qué tendrá que ver el ejemplo de Pablo? ¿Qué tendrá que ver esto? No sé. Él se centró en la difusión de las buenas noticias, en lo realmente importante. El 13 dice que su situación le permitió predicarles a los guardias y su aguante animó a la congregación, como tiene dice que el ver? 14.
Es cierto que estaba en una situación muy difícil, pero se centró en lo importante. Y nosotros también debemos centrarnos en lo más importante. El aumento de publicadores y cursos bíblicos y las experiencias increíbles que escuchamos demuestran que el pueblo de Dios sigue apoyando la obra del reino. O sea, lo más importante es que haya publicadores. Ya no es que la gente escuche o que la gente se salve, ya es predicar. Esto es ya, queremos expandirnos como sea, predicar. Oye, que esté a pecado, da igual, que predique también. Todos a predicar. Incluso en estos tiempos tan difíciles. Hemos escuchado muchísimos informes que nos animan y nos recuerdan que Jehová ha estado con su pueblo y con su organización. Ha estado con nosotros durante todo este tiempo. Esto creo que es un aguantar en la cara a las casi 30.000 familias de testigos de Jehová que han perdido a alguien en esta pandemia. Creo que esto es que, claro, esta gente te dice una cosa y luego la contraria en el siguiente vídeo. Te dicen, hemos tenido 25.000 muertos, más de 25.000 muertos, y ahora te dicen que Jehová los ha bendecido de manera sobresaliente. O sea, se nota muchísimo que Jehová los ha bendecido. Esto es una bofetada a todo y cada una de esas familias, sinceramente. Y ya no solo los que hayan perdido la vida, que es el caso más extremo, sino a los que están en riesgo de exclusión social, de pobreza extrema y que están pasándola fatal debido a la pandemia. Me parece... Ante la pandemia, para que su organización no solo siga funcionando, sino creciendo. Pero creciendo. Esto fortalece nuestra confianza. Pero si habéis tenido un cero... Vamos, estamos esperando como agua de mayo vuestros totales anuales. Pero si nos basamos en el año pasado, no estáis creciendo. En que Jehová seguirá ayudándonos. Qué buen recordatorio de Pablo. ¿Y qué otra situación afrontó? La segunda situación era que algunos dejaron la verdad, y eso le causaba mucho dolor a Pablo. Vayamos al capítulo 3, versículo 18, Filipenses 3:18. Dice, porque hay muchos, antes los mencionaba con frecuencia, y ahora los menciono también con lágrimas, que viven como enemigos del madero de tormento del Cristo. Algunos que habían sido muy amigos de Pablo habían dejado la verdad, y eso lo puso muy triste, incluso lo hizo llorar. ¿Nos ha pasado a nosotros? Claro que sí. Algunos tenemos familiares o amigos que han dejado la verdad y están expulsados, y eso es muy doloroso. Y cuando las emociones están a flor de piel, podemos llegar a pensar que a lo mejor los ancianos se equivocaron. O quizás nos resulte difícil aceptar las pautas sobre el trato. Hombre, podemos llegarlo a pensar, sí, porque normalmente puede haber... Los ancianos no son infalibles. O sea, se ha demostrado claramente que hay errores, no solo en la expulsión, sino también en la readmisión. Hay mucha gente que vuelve diciendo que está arrepentida y que no lo está, por lo tanto, los ancianos no son infalibles para devolver a un pecador a la congregación, todo esto entre comillas, y no son infalibles a la hora de juzgar. Y vamos, creo que yo no conozco, y creo que vosotros tampoco, a nadie que se le haya expulsado y que el expulsado diga, sí, me lo merezco. Que en YouTube me encuentro muchos comentarios de yo estoy expulsado con razón porque soy un pecador, porque bueno, son penitentes constantemente, se sienten muy mal y tienen que expiar su pecado de alguna manera. Pero normalmente ya de por sí la expulsión es algo brutal y evidentemente ilegal, que ya lo hemos visto, y una manera repulsiva de actuar. Pero además es que muchas veces lo hacen con saña. O sea, pensar que los ancianos se han equivocado es lícito. Lícito, más que nada, porque tú ahí es un juicio con 3 jueces, sin ningún abogado, sin ver pruebas, sin ningún testigo, sin nada. Simplemente lo que digan los 3 jueces, o lo que entiendan que tú has hecho, no tienen ni por qué haberlo visto, y simplemente con el testimonio de alguien te pueden inculpar. Entonces, como es un juicio sin ningún tipo de garantía, es normal que piense que se han podido equivocar. Y aquí lo está poniendo como si fuera un caso de rarísimo. No, es que, claro, con los nervios flor de piel, pues tú puedes pensar que se han equivocado, como dando a entender que esa posibilidad es absurda. Con los expulsados, eso pone a prueba nuestra fe. Así que cuando vemos que alguien va por mal camino, pues claro, todos queremos hacer algo para ayudarlo. Los amigos... O sea, ser policía de tu hermano, lo que hemos dicho. El que se desvíe, esto es un llamamiento a, oye, el que se desvíe, corregirlo vosotros, si no se da cuenta él. La familia, los ancianos, todo el mundo.
Pero cuando alguien llega al punto en que tiene que ser expulsado, es como si Jehová dijera, ahora me encargo yo, déjenmelo a mí. ¿Y qué tenemos que hacer? Dar un paso atrás y confiar en Jehová y en su organización. Vamos a poner un ejemplo. Ustedes están reunidos con toda su familia, sentados a la mesa, comiendo juntos. Y de repente su tío se toca en el pecho porque siente un dolor fuerte y cae al suelo inconsciente. ¿Qué pasa entonces? Pues que todos quieren ayudar. Uno intenta reanimarlo, otro llama a los paramédicos y los demás hacen lo que pueden. Pero ¿qué hacemos cuando llega la ambulancia? Pues damos un paso atrás y dejamos a nuestro familiar en manos de quienes están preparados para atender una emergencia. ¿Se nos ocurriría apartar a los paramédicos y empeñarnos en decir, déjenme a mí, yo me encargo de mi tío? Claro que no. Sabemos que si hiciéramos eso, tendría muchas menos posibilidades de sobrevivir. Así que lo dejamos en manos de los paramédicos y esperamos lo mejor. Claro, a veces el paciente se recupera, pero tristemente, en otras ocasiones no. Aún así, sabemos que tiene muchas más posibilidades de recuperarse si los que se encargan son profesionales. Pues lo mismo pasa con un ser querido que deja a Jehová. Al principio todos hacemos lo posible por ayudarlo, pero luego damos un paso atrás y dejamos que actúen los paramédicos. Es decir, hombres maduros que están capacitados para ayudar en sentido espiritual a nuestros seres queridos. Se veía venir que iba a poner ese ejemplo. Hola Milena, hola Viv, Butterfly, ¿cómo estás? Se veía venir que este ejemplo iba a poner. Vamos a ver. El ejemplo, como sigue la estela de todos los ejemplos de la Guachi, es una verdadera basura. ¿Cómo puedes comparar a profesionales que llevan años estudiando y preparándose con una experiencia detrás para poder atender una emergencia sanitaria, como por ejemplo un infarto? ¿Cómo puedes comparar eso con un anciano que la única formación que tiene es la atalaya? ¿Cómo puedes comparar un médico, un paramédico, un cirujano que pueda hacerte un trasplante de corazón con 3 ancianos paletos de pueblo que hay en muchos sitios? O con 4 ancianos en una ciudad que no se le exige una formación mínima de nada, ni de psicología para ayudar a nadie, a ninguna persona que pueda estar sometida a cierta presión y que, bueno, a lo mejor ha cometido un error, ni de psicología, ni de nada, ni de nada, por favor. Vamos, que mi padre era anciano y que mi padre tiene menos papeles que el que se está bañando. Vamos, que es que mi padre creo que no terminó ni la primaria y era anciano y iba a comités. Y tú ahora le vas a poner. Y ahora te va a decir que es que tú eres un profesional de qué? ¿Un profesional de la expulsión? ¿Eres un profesional? Dejadlo en manos de los profesionales. ¿De los profesionales? Pero si no sabéis hacer la O con un canuto. De verdad, hay ancianos que son buenos. Yo no lo discuto. Hay ancianos que valen la pena, que son buenas personas y en algunos casos algunos que están bastante formados. Pero son la excepción. Son la clarísima excepción. Hay ancianos que están formados, que son buena gente y que vale. Pero se cuentan, hay uno de 100. Hay uno de 100. El resto son unos tiranos, son unos pequeños dictadores dentro de su congregación y ya el que se cuelgan el cargo aquí como una medalla y cualquiera los tose. Y ya como salgan en una asamblea. Y esos son los que te tienen a ti que perdonar, que atender porque tú estás mal. Pero bueno, menuda de vergüenza. Pero prepararlos por lo menos de alguna manera para ayudaros psicológicamente, para que no se te suiciden. Porque es que hay muchos testigos que, claro, al enfrentarse al ostracismo y a la muerte social a la que tú les vas a someter, deciden quitarse la vida. Y en el libro del anciano, la única pauta que hay es que si un hombre amenaza con quitarse la vida, que se corte el comité. Esa es la única pauta que hay. Que no reciba ni ayuda, ni... No. Vamos por la mitad y esto está muy interesante. Así lo estableció Jehová. Claro, eso no significa que sea fácil. Es doloroso, es muy triste. Así lo estableció Jehová, ¿sabes? Ver que a nuestro tío le da un infarto. Nos remueve los sentimientos, nos duele. ¿Y qué hacemos para sobrellevarlo? Pues lo mismo que hizo el apóstol Pablo. Si volvemos a Filipenses 3:18, vemos que él dice que estaba tan angustiado que lloró. ¿Pero en qué centró su atención? Veámoslo en el 20. Pero nosotros tenemos
nuestra ciudadanía en los cielos, y de allí esperamos ansiosos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Pablo se concentró en su esperanza. La tercera situación a la que Pablo se enfrentó fue la preocupación por la unidad de la congregación. Veamos lo que dijo en su carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 2. Hagan que me llene de alegría demostrando que tienen la misma mente y el mismo amor, que están completamente unidos y que tienen el mismo pensamiento. Unidad. A Pablo le preocupaban las divisiones que estaban surgiendo en la congregación. La unidad fue el tema principal de su carta a los Efesios y también de su carta a los Colosenses. Esas dos cartas fueron escritas más o menos al mismo tiempo que la carta a los Filipenses. ¿Por qué estaba Pablo tan preocupado por la unidad? Pues porque en ese momento había temas muy polémicos que circulaban por las congregaciones. Por ejemplo, uno que siempre salía era la circuncisión. Algunos insistían en que todos tenían que circuncidarse. Otros decían que era un tema de decisión personal. Y los falsos maestros aprovechaban la ocasión para decir que Pablo no tenía derecho de ser apóstol. Pero el cuerpo gobernante había dejado muy clara su postura. El cuerpo gobernante. Esto me pega una pata en el hígado, macho. Me pega una pata en el hígado. Esto quiere decir que los únicos que pueden pensar diferente o cambiar de manera de pensar son los líderes. Que el hermanito de a pie no se le ocurra tener disidencia con la manera de pensar. Que hay cosas que creen que están obligatorias, luego hay cosas que son asunto de conciencia, pero que todo el mundo piensa igual. Si lo de la sangre está prohibido, está prohibido. Si luego el cuerpo gobernante lo cambia y si te puedes poner pequeños fragmentos o esto ya es un asunto de conciencia, eso si lo dice el cuerpo gobernante, sí. Pero si tú, un mes antes de que ellos piensen como tú, piensas, te adelantas a lo que ellos van a decir, te van a llamar apóstata disidente. Hasta que el mes que viene el cuerpo gobernante, que antes no existía, vuelvo a repetir, por si hay a alguien que se le escape, el cuerpo gobernante llegue a la conclusión que tú has llegado y entonces ya tu pensamiento está autorizado. Pero mientras tanto, no. ¿Qué hizo Pablo? Él confió en Jehová, confió en sus representantes y apoyó su decisión. Bueno, ¿vemos situaciones parecidas hoy día? Por supuesto. Luego dicen que no tienen líderes, tío. Está diciendo que el cuerpo gobernante son los representantes de Dios. En plan como dice la religión católica con el Papa. Los representantes de Dios en la tierra. Y luego dice, no, nosotros no tenemos líderes. Si es que lo que tenéis es un cuajo que no podéis con él. También existen muchos temas polémicos que podrían causar divisiones dentro de la congregación cristiana. Nunca permitamos que eso suceda. Es una prueba de fe. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Veámoslo unos versículos más abajo, en el 5. Él dijo, mantengan esta misma actitud mental que tuvo Cristo Jesús. Pablo se centró en Cristo, en lo más importante. Y nosotros debemos hacer lo mismo, centrarnos en Jesucristo. Confiemos en que Él es... ¿Qué es lo más importante, predicar o centrarse en Jesucristo? Llevamos 8 minutos de discurso y ya hemos dicho que son dos cosas distintas, es lo más importante. Está dirigiendo esta organización. Confiemos en los que Jehová y Jesús confían para dirigirnos. Centrémonos en la meta y en lo más importante. Y cuando lo pensamos, estamos muy agradecidos por todo lo que Jehová y su organización han hecho por nosotros. Pero bueno, dame una muestra de que tú eres la organización de Dios. No te voy a enseñar el vídeo donde Geoffrey y Jason dicen que es presuntuoso decir que soy... Claro, a vosotros de esto si se lo decís. No paráis de decírselo, que sois los representantes. Pero ¿cuál es la prueba? No, es que en 1919 vino Jesucristo a inspeccionar. Es que vosotros mismos lo habéis desmentido. Vosotros mismos lo habéis desmentido. Una prueba tangible, física, en la que podamos confiar, que no sea tu palabra contra la mía. Porque tú puedes decir que sí y yo que no. Venga, ¿y ahora qué? Algo fiable. Algo que podamos palpar, que sea algo ineludible. No hay nada. Nada. Simplemente créeme. Lo apreciamos mucho. Vemos claramente cómo las pautas que hemos recibido a lo largo de los años indican que Jehová está con su pueblo, con su organización. A lo largo del año, pero si no paráis de fallar, si no paran de ir mal las cosas, si no un año que no la caguéis, si muchas veces, si es que, de verdad, sois noticia por lo nefastos que sois. Y el mundo os conoce, el que os conoce,
el que os conoce, porque sois una minoría dentro del cristianismo, os conoce por ser los cansinos que tocan a la puerta. Os conocen por ser los que solo ayudan a los testigos de Jehová, que se ayudan entre ellos ante una emergencia, ante una crisis, ante un problema, un huracán, un volcán, solo ayudan a los suyos, mientras que otras organizaciones religiosas y ONG ayudan a todos, sin preguntar a qué partido político pertenecen, a qué Dios creen, qué raza son. Sois lo único que exigís un carné de testigo para ayudar, y sois conocidos por ser los cansinos que tocan a las puertas, por favor. Pero ¿cómo? ¿Qué bendición a lo largo de los años está dando Jehová? Si sois el hazmerreír de todos. Pero es que lo más gracioso es que vosotros creéis que no. Porque cuando uno es el puchimbol, por decirlo así, cuando uno es el hazmerreír del grupo, es una virtud reconocerlo y puedes o sentirte ofendido o asumirlo, asumir tu rol y pues no, barajarlo y aprovecharte de la situación. Puedes hacer esas dos cosas. Pero es que vosotros... consideráis que es que vosotros no habéis dado ni cuenta. O sea, vosotros sois... se está riendo todo el mundo de vosotros y vosotros estáis como diciendo somos un ejemplo para el mundo, mira qué envidia nos tienen, nos atacan porque somos la única religión verdadera, somos un ejemplo porque estamos enseñando a leer, porque estamos diciendo a la gente que se vacune. Por favor, tío, de verdad, que dais más vergüenza que lástima, que ya es decir. Vamos a ver. Con el cuerpo gobernante, con los que nos dirigen, y que Cristo lo tiene todo bajo control. ¿Deberíamos cuestionar las instrucciones que se nos dan ahora? El texto de hoy nos enseña muy buenas lecciones Anastasia, que nos ayudan a actuar sabiamente. Hoy he leído una cita que me encanta de Zafón, que dice, deberemos de dudar del cuerpo gobernante de las instrucciones hoy, siempre hay que dudar. Y la cita hablaba de que... Bueno, la voy a leer literalmente. Vamos a ver, espera un momento. La voy a leer de manera literal porque no quiero que se pierda el significado. Vamos a ver. Dice... La verdad nunca... Espérate, voy a quitar la música. Dice, la verdad nunca es perfecta y nunca cuadra con todas las expectativas. La verdad siempre plantea dudas y preguntas. Solo la mentira es creíble al 100%, porque no tiene que justificar la realidad, sino sencillamente decirnos lo que queremos oír. Y es cierto, cuando cuenta una versión real, siempre al oyente le puede plantear dudas, pero la mentira intenta tapar todas las dudas. Y es una cita que a mí me ha gustado mucho. Entonces, debemos dudar, siempre hay que dudar. Si tú me dices a mí, no dudes, más razón tengo para dudar. Por supuesto que sí. Durante estos tiempos difíciles. Filipenses 3:14. Sigo adelante hacia la meta para recibir el premio. Y debemos tener esta misma actitud, ya sea que nuestro premio sea la vida eterna en los cielos o aquí en la tierra. Igual que cuando Pablo escribió a los filipenses, hoy día hay muchas cosas que pueden desviarnos de nuestra meta. Y centrarnos en todas estas situaciones tan complicadas y difíciles nos puede angustiar, amargar, deprimir, enojar o distraer. Por lo tanto, imitemos a Pablo y centrémonos en lo más importante, en nuestra meta. Centrémonos en el increíble privilegio que tenemos de ser parte de esta organización y meditemos en todo lo que Jehová está haciendo por nosotros en estos últimos días. Sí, meditarlo, por Fijémonos favor. en las pruebas evidentes de que Jehová está bendiciendo a su pueblo. ¿Pero cuál? Pero dime alguna, por favor. Dime alguna. O sea, fijémonos en las pruebas. Es que este discurso está pasando por... Lo más importante es predicar. Es que esto está siendo como una amalgama. Está como repasando todo lo importante. Predicar más, no le habléis a los expulsados, dejadlo en manos de los ancianos que nunca se equivocan porque van con el Espíritu Santo, y creer en la organización porque patata, porque lo digo yo, analizad las pruebas, analizad lo que Dios está haciendo por vosotros, que tenéis casi 30.000 muertos, que no se te cae la cara de vergüenza de decirlo, que tenéis... ¿Qué pruebas? A ver, dime alguna, por favor. A los que nos dirigen y en que Cristo tiene todo bajo control. Evidentemente, ¿por qué las va a dar? Si te creo sin decir, si los testigos le van a creer sin que diga pruebas, ¿para qué las va a decir? ¿Para qué se va a poner en un compromiso?
Centrémonos en cómo se están cumpliendo las profecías bíblicas y en nuestra bonita esperanza. Si lo hacemos, al igual que Pablo, llegará el día en el que ya no tendremos que seguir adelante hacia la meta, porque estaremos allí. Pero ese día va a pillar lejos, porque como siempre me gusta recordar, después del Armagedón y después de pasar al paraíso, al supuesto paraíso, hay un periodo de 1000 años y luego un periodo indeterminado donde también hay que volver a ponerse otra meta. Así que ese día está bastante lejos. Menudo discurso, vaya poca vergüenza tenéis. Encendéis a cualquiera, tío. Yo estaba hoy bien y este discurso donde te repasa que ha pasado en solamente 11 minutos que dura por no habléis a los expulsados, no dudéis del cuerpo gobernante y nosotros somos los elegidos, y te ha cambiado de tema, te ha dado una pirueta, un discurso vomitivo y sectario donde lo haya, desde luego.